Vamos a hablar ahora con Yolanda Monzón y con Víctor Gómez. Ellos son secretaria general y secretario de defensa del Sindicato de Trabajadores de SUNAFIL, que están con nosotros y que estaban en huelga hasta hace unos días, ¿no es cierto? Bienvenido. Bienvenidos, gracias Nicolás. Sí, efectivamente nosotros hemos estado en huelga 2 días, pero confiamos en la palabra del ministro, hemos depuesto nuestra medida de protesta. Sabemos que necesitamos fortalecer la SUNAFIL, solamente hay 804 inspectores a nivel nacional para que puedan lograr la cobertura de lo que es normas de sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. También el ministro se ha comprometido con lo de nuestro proyecto de los trabajadores de pase de CAS a 728 para realizar todo el impulso necesario y nosotros, máxime aún, que somos la entidad que tenemos que dar el ejemplo. Claro, porque eso yo he llamado la atención sobre esto que resulta increíble. La SUNAFIL, Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, tiene como objeto cuidar que se respeten los derechos laborales en el Perú, que las empresas respeten los derechos de sus trabajadores. Y resulta que en la SUNAFIL el Estado, que vendría a ser, ¿no es cierto?, la empresa o la patronal, por llamarlo en términos sindicalistas, no respeta los derechos laborales. O sea, tienes compromisos incumplidos, pero además tienes un sistema perverso que es el del CAS. ¿Cuántos trabajadores hay en SUNAFIL y cuántos son CAS? Sí, gracias Nicolás. Más o menos somos 1.600 trabajadores en total en la SUNAFIL, más o menos el 50% es personal CAS. Justamente las principales demandas, en este caso en la huelga, ha sido el tema de la actualización de la escala salarial. Tenemos una escala salarial de hace 10 años. 10 años para ¿no? Que se creó la SUNAFIL, a pesar de que la labor de los inspectores es exclusiva, de alto riesgo. Tanto es así que en la pandemia no paramos y fallecieron 10 compañeros de trabajo. Y en cuanto al tema CAS, la ley de creación de la SUNAFIL indicó expresamente que todo el personal debía estar bajo el régimen 728. Lamentablemente, desde que se creó la SUNAFIL se creó un régimen CAS que tú bien sabes que prácticamente adolece de todo tipo de beneficios. Entonces, tanto los dos sindicatos que estamos en coalición hemos presentado proyectos de ley ante el Congreso y estamos pidiendo que se prioricen, en este caso, los dictámenes favorables. Y un tema también por el cual nosotros depusimos la huelga era en realidad por un tema de la buena fe que hemos coordinado con el ministro de Trabajo y el superintendente. En este caso, quienes van a poner sus buenos oficios, justamente estamos en pleno debate de la ley de presupuesto. Y lo que se ha postergado, ¿no? Porque sí, era ayer, se pasó para hoy, y ahora va a ser mañana, ¿no? Exacto. Sí, y ahora, bueno, nosotros contamos con bastantes congresistas que nos están apoyando para este tema de la actualización de la escala y también para que se prioricen los dictámenes. Como tú bien dices, la SUNAFIL es la entidad que tutela los derechos laborales y obviamente el Estado debería dar el ejemplo para el cumplimiento de estos derechos, ¿no? Claro, ¿cómo vas como inspector a decir al empresario, oiga señor, usted tiene que respetar el derecho de este trabajador a su beneficio? Ya, pero resulta que el que está pidiendo eso no los tiene para sí mismo. Es que es inconcebible que eso esté ocurriendo, ¿no? Efectivamente, Nicolás, nosotros tenemos que dar el ejemplo. Por eso es que hacemos desde aquí un llamado a la Presidenta de la República, Dina Boluarte, a los señores congresistas, al presidente del Congreso. Necesitamos mayor fortalecimiento de la SUNAFIL, señores. Por favor, compromiso. Nosotros también somos trabajadores y queremos luchar por estos beneficios. Queremos que los trabajadores del Perú sean respetados en sus beneficios y que nos pueda apoyar. Claro, comenzando porque se respeten los derechos de ustedes mismos. Si no empiezas por ahí, ¿con qué autoridad moral vas a exigirle a la empresa privada que cumpla sus obligaciones si tú no las estás cumpliendo con los tuyos? Ahora, ¿esto de qué depende? Es decir, tiene que salir la actualización salarial y el cumplimiento del compromiso de incorporar a los CAS a 728. Sí, efectivamente, Nicolás. Pero eso está hace rato en discusión, ¿no? Claro, es un tema que ya data de varios meses. En realidad el tema de CAS, nunca debió haber trabajadores CAS en la SUNAFIL, ¿no? Hubo la ley de creación y la ley justamente indicó que todo el personal era 728. Ahora nosotros como sindicatos hemos buscado salidas a través de estos proyectos de ley. Vemos que justamente hemos estado en una tendencia de huelgas de docentes, de enfermeras, ahora bueno, también de los trabajadores de SUNAFIL, y efectivamente la presidenta Dina Boluarte ha dicho que va a cumplir con las enfermeras, lo cual nosotros saludamos porque justamente hemos estado de la mano luchando con ellas en el frente del Congreso. Pero ¿qué de los trabajadores de SUNAFIL? Justamente deben dar el ejemplo, como le digo, la presidenta, los congresistas, los ministros de Estado, para el cumplimiento de nuestros derechos. Nosotros, como le digo, hemos depuesto esta huelga por un tema de buena fe, para apelar al diálogo social y justamente para que estos temas se solucionen. Entonces, lo que pedimos y exhortamos a la presidenta, a los ministros, a los congresistas,
que estos temas inmediatamente se Claro, solucionen. porque ¿no? esto está en este momento en el Congreso, ¿no es cierto? Todo depende del Congreso. Sí, en la Comisión de Presupuesto el día de hoy debe estar saliendo este predictamen y de acuerdo a ese predictamen ya luego va a pasar al Pleno y en mañana se decide la Pero suerte de estamos contra el SUNAFIL. reloj. Estamos contra el reloj. Nosotros como sindicatos en realidad hemos hecho un tema de cabildeo y trabajo permanente en el Congreso, que incluso en el debate de la ley de presupuesto hay más de 10 congresistas que expresamente lo han nombrado este tema a favor, obviamente entendiendo la problemática de los trabajadores de SUNAFIL, que es una problemática en favor de todos los trabajadores del país, ¿no? Porque obviamente un trabajador de SUNAFIL con derechos por lo menos puede dar el ejemplo para todos los trabajadores del país. Entonces, sabemos que está en el Pleno del Congreso, pues sabemos que también está de la mano del Ministro de Economía, del Ministro de Trabajo y sobre todo también de la Presidenta. Entonces, obviamente intercedemos hasta a través de tu medio para que este tema se cumpla, ¿no? Además, yo creo que es importante en un momento como este recordar que nosotros estamos postulando, queremos ser de la OCDE, ¿no es cierto? Que es así Exacto. como la admisión al mundo moderno, ¿no? Pero resulta que para ser parte del mundo moderno hay que respetar los derechos humanos en las protestas sociales, por ejemplo, o hay que garantizar que no haya impunidad en los casos de corrupción y que se combata la corrupción. Y en tercer lugar, que se respeten los derechos laborales. Y para empezar, que el que respete los derechos laborales es el Estado. Y tenemos un sistema CAS que no se le podría permitir a la empresa privada. Tú no puedes tener trabajadores tipo CAS en una empresa privada porque te sancionan. Claro. Efectivamente, ¿no? Y aparte, como tú dices, eso de, obviamente, nosotros buscar el tema de un estándar internacional respetuoso a los derechos laborales obligaría que justamente la institución que es la encargada de ello, tener trabajadores con derechos, ¿no? Estamos claros, ¿no? Y vamos a estar atentos. Hemos estado siguiendo el caso de ustedes, el de los maestros, el de los trabajadores de SUNARP, el de los trabajadores de la salud, por Dios. O sea, eran nuestros héroes, salíamos todos los días a las 8 a aplaudirlos. Y muchísimos de ellos están en la calle ahora. O sea, no es posible que seamos, aparte de todo, malagradecidos, ¿no? Exacto. Con la gente que nos ha cuidado. Sí, Nicolás, básicamente nosotros por eso alzamos la voz de protesta en nuestra huelga, porque no queremos mayor informalidad en el Perú. Queremos que se respeten los derechos laborales de los trabajadores, porque también los inspectores de trabajo tenemos vocación de servicio y también respeto para nuestros compañeros CAS. Ese régimen no les corresponde. Todos tenemos que ser en SUNAFIL 728. Por eso exhortamos una vez más al ministro de Economía, si es que nos está viendo en este momento, el ministro de Trabajo, la presidenta de la República, por favor, fortalezcan SUNAFIL por el bienestar de los trabajadores del Perú. Le hacemos un segundo llamado porque los necesitamos. El día de mañana, solamente de los señores congresistas y de la voluntad política del Estado, nos va a poder SUNAFIL o fortalecerse o debilitarse nuevamente. Muchas gracias por estar acá y insisto, vamos a estar atentos a lo que pase y las decisiones que se están tomando en las próximas horas van a ser trascendentes, ¿ah? Porque, es decir, esto no se trata de números, estamos hablando de personas en una circunstancia de una economía recesada, de gente que tiene 10 años de atraso salarial, de gente que está viviendo con regímenes laborales que son inadmisibles, inaceptables en ninguna parte, y eso tiene que cambiar, porque si no lo cambian, no se quejen después de la reacción, de las protestas, de la indignación y de la crisis social. No se quejen después de lo que les puede venir, ¿ah? Porque la gente no va a quedar pasiva que pasen por encima de sus derechos de manera permanente. Muchas gracias por estar acá. Nicolás. Sí, claro. Ya basta que el sector trabajo sea el más desamparado justamente en el presupuesto público, ¿no? Y para dar el ejemplo necesitamos trabajadores de SUNAFIL con derechos laborales. Para empezar. Muchas gracias por estar acá.